de tu cántaro dame, dame tú de beber. A la samaritana dijo un día Jesús, porque siendo judío me diriges la voz. Respondió con vehemencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Respondió con vehemencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Oh, si tú conocieses este don que es de Dios, y quien viene a rogarte que le des de beber, quizás tú pedirías y él podría te dar agua más deleitosa que en los pozos terrenos no podrás encontrar. Agua más deleitosa que en los pozos terrenos no podrás encontrar. Quien bebiere de este agua volverá a tener sed, mas aquel que bebiere de la que le daré, para siempre declaro que más sed no tendrá, pues será en la fuente que para vida eterna con poder saltará. Amén. Pues serán en la fuente que para vida eterna con poder saltará. Muy bien, pues gracias al Señor que podemos estar disfrutando y estando en su palabra. Este es buen tiempo, es el tiempo mejor aprovechar en lo que es del Señor, ¿verdad? Así que vamos entonces a la palabra de Dios, al capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Ya os lo dije, ya os estábamos anunciando por el himno, ¿verdad? Capítulo 4 del Evangelio de San Juan. El evangelista Juan tenía costumbre, mejor dicho, hace énfasis cuando trata el ministerio del Señor Jesús, hace énfasis en la Judea, el Señor moviéndose por Jerusalén y toda esa zona de Judea. Y pocas veces habla de Galilea, de la parte norte. Entonces, cuando vamos ahora aquí a este capítulo, lo que vamos a ver al Señor es precisamente dirigiéndose hacia la Galilea desde Judea, ¿vale? Así que vamos a leer y dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, la región que había entre las dos partes, ¿verdad? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Esta es la antigua Siquem que encontramos en el libro del Génesis, ¿sí? En las historias de Jacob y toda esta porción. Llegó entonces el Señor a ese lugar y el versículo 6 nos llama muchísimo la atención y deberemos detenernos ahí porque es importante, es importante.
Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces es importante que notemos aquí. No está puesto así nada más porque sí, este versículo, sino que forma parte de otros del Evangelio, porque sencillamente había propósito en el hermano Juan, el evangelista, de contrarrestar, frenar todo un movimiento, una herejía que había, prácticamente era cizaña plantada por el enemigo, por el diablo, en el mundo en aquel momento, frente a las iglesias del Señor, ¿verdad? En la que pues la persona, la obra de Cristo era menoscabada, la naturaleza de Cristo, tanto divina como humana, era socavada, retorcida, y de esa manera pues entonces se estaban tocando verdades muy fundamentales dadas por Dios en su revelación, de manera que Juan tiene que escribir. Y aquí encontramos un versículo tan sencillo, pero que nos está diciendo, o mejor dicho, Juan le está dando un cachetazo a esos gnósticos, diciéndoles, Cristo es verdaderamente hombre. Él se cansó como cualquiera de nosotros. Tenía debilidad, se cansaba, dormía, comía, bebía, lloraba, reía. Era un hombre verdadero como tú y como yo. De ahí es que deja constancia aquí en el versículo, y no es poca cosa, porque está poniendo de relieve la naturaleza verdadera del Señor Jesucristo como hombre venido a este mundo. De hecho, Juan es el que testifica, y en el capítulo 1 es el que dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando él escribe más adelante, en su primera epístola, lo encontramos en el Nuevo Testamento también, él dice, lo que oyeron nuestros oídos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que contemplaron en nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó. Es claramente poniendo de relieve que el Señor Jesucristo era hombre de verdad, que fue tocado, palpado, escuchado. Se le oyó reír, se le oyó llorar, gemir cuando estaba en el Getsemaní. Juan fue testigo de ello. Y por otro lado, su naturaleza divina, y aparece de forma amplia en su evangelio. Así que no es poca cosa cuando dice que cansado del camino se sentó así junto al pozo. Por otro lado, encontramos algo muy interesante. Cuando lo vemos de esta manera así, pasamos la página y no le damos importancia a algo que era muy importante. Y es el hecho de que el Señor Jesucristo se tomó su tiempo para sentarse en aquel pozo. Si no conoces el contexto, si no conoces el contexto histórico, cultural, entre los samaritanos, los judíos, etcétera, pues pierdes de vista la importancia de este versículo. Pero el Señor Jesucristo se sentó junto al pozo. No tenía mucha prisa. ¿Saben qué? Que muchos judíos, bien cuando viajaban desde la Galilea hasta Jerusalén por alguna fiesta, o bien cuando iban de Jerusalén o volvían a sus casas a la Galilea, sea como sea, tenían que pasar por Samaria, dice la Escritura, y le era necesario pasar por Samaria. Pero resulta que, lo vamos a leer ahora enseguida, que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Había problemas, había una tensión, había prejuicios muy serios, muy fuertes entre un grupo humano y el otro. No se querían, precisamente no empatizaban unos con los otros, de hecho no se podían ver. De hecho, los judíos con respecto a los samaritanos los consideraban pueblo impuro, no judíos de pura sangre, judíos de verdad. Pero el Señor Jesucristo es judío de pies a cabeza.
Él podía haber pasado rápidamente hacia la Galilea. Esa era la actitud normal de cualquier judío que fuera del norte abajo o de abajo al norte. Pasar rápidamente por la Samaria. ¿Por qué? Pues porque no querían tener mucho trato con aquel pueblo. Pasaban rápido. Y algunos, que eran los más, daban una vuelta por donde el Jordán. Había una ruta por ahí, daban toda una vuelta y tardaban más tiempo, no les importaba, con tal de no pasar junto a los samaritanos. Había un barrio, ya no está, me dijeron que lo sacaron cuando fuimos ahora a Barcelona, pero cuando yo era joven, un tiempo atrás, hace mucho tiempo yo era joven, había un barrio gitano en Barcelona capital. Y los que queríamos pasar de donde vivíamos a la otra parte, había que pasar sí o sí por el medio del barrio gitano. Y pueden ustedes imaginarse, manitos, cómo iban los barceloneses cruzando ese barrio, ¿no? Así. Como dicen aquí, hay un dicho que me quedé con él, que le sacaban las medias con los zapatos puestos. Todavía sigue ese dicho, ¿no? Sigue todavía, ¿no? Le sacaban los zapatos, las medias con los zapatos puestos. Eran tremendos esos gitanitos. No todos, por supuesto, algunos. Pero la gente estaba con tanto miedo, tanta cosa, que tenían que pasar a la fuerza y pasaban rapidísimo por el medio de aquel barrio gitano. Y lo mismo pasaba con la región de Samaria. Los judíos pasaban rapidísimo. Pero el Señor Jesucristo se para a descansar. Se sienta junto al pozo. No tiene prisa. Nos habla realmente de su propósito al venir a este mundo. Él no vino para condenar, él vino para salvar. Él vino para hacer bien a los hombres, para hacernos bien. No vino para condenar. Y tenía su tiempo para todas sus cosas. Siempre su tiempo. De manera que se sienta y era como la hora sexta, que por el Evangelio de Marcos entendemos que era el mediodía, cuando más sol había, ¿verdad? Y estando allí, sentado en aquel pozo, dice la Escritura, vino una mujer de Samaria, samaritana, por supuesto, a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ahí está otro texto en el que él necesitaba beber como verdadero hombre. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aclara el evangelista Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer toda extrañada, por supuesto, perpleja. Y me imagino que más perpleja todavía de verlo ahí tranquilo, sentado en el pozo y no corriendo despavorido por medio del lugar. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Es muy interesante, muy interesante. Por supuesto, la mujer no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. O mejor dicho, se confundió. La mujer pensaba que Jesús le estaba hablando de otro tipo de agua. Habían dos clases de aguas naturales. Una era el agua que estaba en los pozos, estaba estancada o por lo menos estaba ahí establecida, no se movía, y si era limpia, si estaba bebible, pues entonces echaban el pozo. Este es el caso del pozo de Jacob. Era un agua que había ahí nomás, y por tiempo seguían echando baldes, y venga otra vez, y seguían sacando agua. Este era el tipo de agua del pozo de Jacob, pero había otros lugares donde el agua que se extraía del fondo era agua viva, le llamaban.
¿Por qué? Pues porque era agua que corría, eran como manantiales, iban por debajo corriendo, y entonces era otro tipo de agua, era un agua más, podría decir, más sana o superior. Agua buenísima. Yo les pongo un ejemplo para que me entiendan. Esta es agua, está buenísima, pero me imagino que de la OCE. Pastor, viene de la OCE por aquí, ¿no? Esto es agua de la OCE. Viene así como el agua del pozo. Se puede beber, está todo bien, pero no se puede comparar con el agua de Minas, en absoluto. Con el agua Salus y todas esas aguas riquísimas que tienen ustedes ahí en la Sierra de Minas. Si te ponen una botella de agua de Minas y la otra de la OCE, tú vas a ir al agua viva. Vas a decir, yo quiero de esta, no, déjate de la OCE, que encima tengo que pagarla. Bueno, también de Minas hay que pagar. Pero, ¿qué diferencia? Una un agua natural, normal, pero la otra un agua superior. Y la mujer pensaba que le estaba hablando de un tipo de pozo así. Y no le entendía a Jesús. No le llegó a entender hasta ese momento, ¿verdad? El Señor le está hablando de un agua viva. ¿A qué se estará refiriendo? La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Es decir, ¿dónde está ese manantial, ese pozo diferente para que tú puedas sacarla? De hecho, no podrías sacarla. Está pensando en un agua natural. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Responde el Señor. La mujer le consideraba esa agua, wow, buenísima, a pesar de que no era agua viva. Ahí está, por supuesto, toda la carga histórica, tradición, etcétera. El pozo de Jacob, wow, y tenía su importancia para esta gente. Pero respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y después, cuando acabe el tiempo con ustedes, hermanos, igual me acabo el vaso, porque volveré a tener sed. Y llegarás a tu casa y seguirás bebiendo, y mañana seguirás bebiendo. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esto le dice el Señor a esta mujer samaritana. Le está diciendo de esa agua natural, el cuerpo te va a seguir pidiendo de esa agua. Ahora dice más, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Si bien la mujer todavía no había llegado a entender, el Señor le está hablando en unos términos que, si bien para esta mujer era algo que no entendía, Jesús estaba sencillamente siguiendo la línea o el espíritu escritural. Las escrituras hablaban de ese tipo de agua y hablaban de ese tipo de agua calmando una sed que no es física, que no es natural, que es espiritual. Y es bíblico, el Señor estaba en las escrituras, no estaba saliéndose de ellas. En Isaías capítulo 12, por ejemplo, si quieren abrir conmigo, hermanos, Isaías capítulo 12 dice en el versículo 3, el profeta dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Así que estas aguas no tienen nada que ver con el agua de la OCE, el agua de Jacob o el agua de la Sierra de Minas, en absoluto. Son aguas de las fuentes de la salvación. En el Salmo 42, cuando el salmista está pensando en Dios, pensando en su relación con Dios,
su necesidad de Dios. Miren cómo dice el salmista. Como el siervo brama, 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Se dan cuenta? Es un tipo de sed, un tipo de agua que no tiene nada que ver con lo natural. Es una sed de Dios, es un agua viva que calma esa sed, que apacigua esa sed. Cuando yo era estudiante en la misión evangélica, yo estaba con un hermano del pastor Ovidio, con Gerardo Acevedo. Me tocó, ¿qué vamos a hacer? No tuve más remedio, tuve que sufrir su... No, es una broma. Precioso hermano, pero pasamos un tiempo hermoso, hermoso. Y hubo una noche que mientras yo le esperaba que venía a trabajar, él trabajaba, así estudiaba, cuando venía a trabajar después se metía a estudiar, porque estudiaba Biblia de noche. Y esperándolo que viniera para conversar y tanto, tenía el salmo este delante y me puse a tararearlo y me inventé una música. Yo la voy a cantar ahora. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, fueron mis lágrimas el pan de cada día. Bueno, después cuando vino Gerardo, enseguida le enchufé todo el salmo y no tuvo más remedio. Éramos los dos ahí en la habitación, no tuvo más remedio que escucharme, ¿no? Pobre Gerardo. Pero qué tiempo hermoso que pasa, tiempo hermoso. ¿Se dan cuenta, queridos? ¿Se dan cuenta? Es una sed y un agua que no tiene nada que ver con lo natural. Así que cuando Cristo está haciendo referencia a esa sed y a esa agua, es bíblico, está en las Escrituras. Él ya lo había dejado anotado ahí mucho tiempo atrás. Isaías 44, en el versículo 3, nos habla aún también de manantiales de aguas, algo que Juan mismo más adelante va a hacer referencia, refiriéndose al Espíritu Santo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, así dijo del Espíritu que habría de venir. Capítulo 44, Isaías, versículo 3, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así que aquí ya hay un anticipo de lo que Juan iba a escribir de boca del Señor Jesús. Que habría quienes creerían en él y de su interior correrían ríos de agua viva. Pero aquí estamos viendo estos pasajes tan preciosos. En Isaías 49, en el versículo 10, apunta hacia ese cumplimiento que después vamos a ver en Cristo, por supuesto. Capítulo 49, versículo 10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y esto se va a cumplir de una manera definitiva, por supuesto, cuando Cristo venga de segunda vez con su pueblo y entrarán en el milenio, entraremos todos en el milenio, por supuesto, pues estaremos ya con el Señor. Pero aquí hay un anticipo. Jesús está hablando con esta mujer, le está hablando de cosas tan preciosas, tan importantes, que ya estaban escritas. Ese agua viva que puede calmar la sed del pecado, del que venga al Señor Jesucristo, por supuesto. Así que encontramos un agua
normalilla, un agua superior y un agua viva que está por encima de todo ello. Este es el patrón que Juan sigue en el Evangelio. Es algo tan hermoso. Hay algo que está ahí, después algo que es superior y algo que le supera por supremamente. Lo vemos con el templo, por ejemplo, el templo físico, del que los judíos estaban tan orgullosos y se gloriaban en él. Mirad qué piedras, mirad, Señor, qué piedras. Y esto va a salir todo, no quedará piedra sobre piedra. El templo en Jerusalén. Pero luego estaba el templo suyo, el templo de su cuerpo. Su cuerpo físico es el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Su cuerpo físico, porque él era verdaderamente hombre. Pero hay un cuerpo superior, porque aquel cuerpo iba a ser crucificado, iba a ser molido por nuestros pecados. Y debería venir un más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no conforme a esta creación. Y es el cuerpo glorificado del Señor, cuerpo resucitado, exaltado a la diestra de Dios Padre. Así que Juan va poniendo lo que es sencillo, lo que es más y lo que es más superior de todo. Y lo encontramos igualmente en el hombre. Hay muchos hombres y dicen que creen en el Señor. Y el Señor dice, pero no sé, bueno, Juan dice, pero Jesús no se fiaba de ellos. Pero después viene un hombre especial que se llamaba Nicodemo. ¡Wow! Esto ya no es un hombre cualquiera, este es otro tipo de hombre. ¡Wow! Un fariseo principal entre los judíos. Y a quien encontramos después como supremo, que no se le puede comparar a nadie, al mismo Hijo del Hombre que descendió del cielo, que subió al cielo, que está sentado en el cielo, como dice el evangelista Juan. El Hijo del Hombre que fue levantado en una cruz. Y si él fuere levantado, como él dice, si el Hijo del Hombre fuere levantado, todos estarán mirándole, todos estarán atentos a él. Como dice el corito, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Así que hombres, un hombre especial, pero el Hijo del Hombre que está por encima de todos, quien hizo posible el perdón, la limpieza de todos nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y encontramos una adoración. La mujer le dice más adelante a Jesús, nosotros adoramos en este monte, vosotros decís que en Jerusalén. Y el Señor dice, no va a ser ni aquí ni allá. Así nosotros, Jerusalén por supuesto es superior, porque la salvación viene de los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Pero los verdaderos adoradores no serán ni en este monte ni en Jerusalén, sino que el adorador verdadero adorará a Padre, a mi Padre en espíritu y en verdad. Así que una adoración superior. Así es, todo el tiempo Juan va poniendo este mismo patrón. Una vez, otra, el pan material, el pan físico. El Señor lo multiplica y ahí se sacian todos. Y los entendidos, aquellos que no acababan de aceptar al Señor Jesucristo. ¿Qué señal nos muestras? ¿Qué es lo que nos das para que creamos? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¡Wow! El maná. En el Salmo dice que era pan de nobles, era pan de ángeles. ¡Wow! Era superior al pan que el Señor le había dado de comer a todos, pan natural, pan físico para comer. Y quedar saciados acá en la barriga. Y el Señor dice, no dio Moisés el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Se quedan perplejos.
Y él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene de sed, no tendrá hambre jamás. Así que se dieron cuenta, siempre hay un patrón de lo normal, lo normalillo, lo que es más importante o que los hombres dan más importancia y después lo que es de Dios, lo supremo. Lo supremo. Por otro lado, es hermoso ver y no nos debe de extrañar cuando encontramos estas cosas en la palabra del Señor. No nos debe de extrañar porque uno de los propósitos de la venida del Señor en el Evangelio de Juan nos da uno de ellos, que es el hecho de que el Hijo iba a dar a conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás, dice el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es lo que hace a partir de ahí, o sea, todo el Evangelio es haciendo que los hombres puedan ver en Cristo, como si fuera una ventana, puedan asomarse y entender y apreciar la divinidad, lo que es el Padre, la realidad del Padre, y poder creer y poder realmente encontrar lo máximo, el todo para sus vidas. Pero en Cristo, el Hijo, dice en el versículo 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Normalmente el Señor dice aquí, ¿no? Bueno, el evangelista Juan dice en el capítulo 1 que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Y normalmente haciendo la comparación, el contraste, verdad con mentira, eso es lo normal, ¿verdad? Pero cuando vamos al Evangelio de San Juan, hay también otra connotación, no solamente el contraste con la mentira, sino con la realidad, es decir, lo real con lo irreal, lo que es real, auténtico, y lo que es falacia, ficticio, o lo que aparenta, pero no, en realidad no es, se va a evaporar, va a dejar de ser. Ay, como mi mano, como si dándole golpes a este micrófono. Así que lo real y lo irreal. Lo irreal lo encontramos todo el tiempo. Ese templo de hecho de piedras, ese pan que se come, esa adoración que se cree que, pero queda en la nada. Y una cosa y otra queda ahí. Se evapora. Pero Cristo viene a traernos la realidad de Dios por medio de Él. Por medio de Él. Podemos entender, podemos apreciar, gustar, podemos maravillar y ver la grandeza del Señor. Cuando vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 4, con esta mujer samaritana, lo que el Señor está poniendo delante de ella es la realidad de lo que ella necesitaba y la realidad de su propia sed, es decir, hasta qué punto ella estaba sedienta, de qué estaba sedienta, hacia dónde ella estaba yendo, qué es lo que ella estaba buscando en su vida. Y lo que Cristo le pone delante, la realidad que ella estaba necesitando. Primero, que el agua física volvería a tener sed, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Nunca quedaría satisfecha. Pero por otro lado, había otras cosas que habían en su vida, y lo vamos a ver a continuación. La mujer le dijo otra vez pensando en esa agua física, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed física, por supuesto, ni venga aquí a sacarla. Y la respuesta del Señor en el versículo 16 nos deja a todos prácticamente
A mí por tiempo y tiempo me ha dejado descolocado, porque uno puede pensar, ¿y por qué el Señor le dice esto? ¿Por qué le habla de su marido cuando están hablando de otro tema? Es tan curioso. Y por tiempo, les digo sinceramente, hermanos, hasta preparar estos mensajes para venir aquí a Uruguay y meditar en estos pasajes, y meditar con tranquilidad, con sosiego, lo he visto de otra manera. Hasta hace poquito tiempo yo pensaba de que lo que el Señor estaba haciendo era confrontar a esta mujer con su pecado. Eres una mujer pecadora, mujer. ¿Cómo pretendes tú tomar o pedirme la agua viva que yo te estoy ofreciendo? Primero tienes que arreglar tu vida, tienes que, ve y llama a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y parecería como una vida desordenada, una vida en pecado. Eso parecería, ¿verdad? Había la apariencia. Yo creo que es salirse de todo el contexto cuando nos vamos a pensar de esta manera. Vuelvo a deciros lo que el evangelista Juan dice, que el Señor no ha venido para condenar, sino para salvar al mundo. Y Él quería el bien de esta mujer, estaba buscando el bien de esta mujer, que ella pudiera un día, lo más pronto posible, beber de esa agua viva. Están hablando de agua y el Señor le está ofreciendo un agua viva para calmar su sed. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? El Señor conoce a esta mujer, sabe a dónde está acudiendo ella para calmar su sed, su vacío interior, espiritual, que no podía llenar con nada. En el caso de ella, de una forma muy puntual, pues era con un hombre